¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre al programa. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás? Bien, la noticia del día indudablemente ha sido esta decisión del Tribunal Constitucional que por mayoría ha declarado fundado el habeas corpus que presentó Sachi Fujimori en favor de su hermana Keiko Fujimori y que se va a traducir en que ella pues recupere la libertad, que deje de estar con prisión preventiva. Nuestro invitado para conversar sobre este primer asunto, por supuesto, es ni más ni menos que el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Ernesto Blume. ¿Cómo está, doctor Blume? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Agradecido por la invitación. Doctor Blume, en la declaración que ha hecho usted hoy día, ha subrayado que la justicia, y particularmente la justicia constitucional, el Tribunal Constitucional en este caso, no se somete a ninguna presión política, partidaria, política creo que es lo que ha dicho. Esto es evidente, debería ser una verdad de perogrullo, pero el solo hecho de que usted lo enuncie hace pensar que ha recibido ese tipo de presiones, que siente la necesidad de aclarar esa circunstancia. ¿Han recibido entonces ustedes presión política? Bueno, yo creo que el país es testigo de que permanentemente, no solamente a los magistrados del Tribunal Constitucional, sino en general a todos los jueces, cuando un sector no está de acuerdo con lo que presumen van a resolver, arranca una campaña tratando de doblegar a la Administración de Justicia en general y en particular al Tribunal Constitucional, muchas veces. En mi caso, como yo siempre lo he dicho, a mí me han acusado de ser de fujimorista, ahora fujimorista, luego antes humalista, vizcarrista, aprista, etcétera. Y bueno, yo lo tomo deportivamente porque son gajes del oficio. Yo soy un independiente, inclusive en lo particular, en la época del doctor Alberto Andrade, que yo era su asesor principal externo, yo fui cuestionado y amenazado por el fujimorismo. Hay un Vladivideo muy explícito en donde Montesinos dice: Blume es el cerebro de Andrade y a Blume hay que tocarle el pellejo. Si yo actuara por venganza, con odio, pues hubiese tenido una posición distinta. Pero yo creo que es importante que el país sea consciente que tiene un tribunal autónomo e independiente. Un tribunal plural, eso sí, porque hay diversas posiciones y a veces nos ponemos de acuerdo y a veces no, pero todos nos respetamos y cuando hay discrepancia, pues esto se consigna en un voto singular o si se concuerda con lo decidido, pero hay también discrepancias en la fundamentación, en un fundamento de voto. Lo importante es que el país esté seguro que tiene un tribunal autónomo e independiente. Y yo quería aprovechar la oportunidad que se me brinda para dejar aclarado lo siguiente, y esto que quede muy claro: el tribunal no ha absuelto, no ha dicho que la señora Keiko Fujimori es inocente, porque el tribunal no tiene la función de absolver o de condenar. El tribunal lo que hace es garantizar que en un proceso se respeten los derechos que tienen las personas, derechos que no tienen rostro y derechos que pertenecen a todos los peruanos. Y en consecuencia lo que hemos dicho es que del análisis que hemos realizado de este caso observamos que ha habido una afectación al derecho a la libertad personal. Ha sido un caso muy debatido, todos los magistrados han intervenido y al final hemos concordado por 4 votos contra 3 que hay afectación a la libertad personal. En los otros extremos de la ponencia, que se refiere a otros derechos invocados, ahí han habido 3 votos en un sentido, otros por improcedencia y otros por infundado, y no se ha logrado el consenso. Pero sí, concretamente en lo siguiente, cuando se dice fundada la demanda por afectación de la libertad personal, nula las resoluciones tanto del señor Concepción Carguancho como de la Sala, como de la Corte Suprema, repóngase las cosas al estado anterior a la amenaza o violación, dispóngase la libertad de la señora Keiko y ofíciese a la autoridad competente para que implemente esta medida. La sentencia, con todos sus fundamentos, es una sentencia extensa que ha sido firmada solo por 3 magistrados, más el voto singular del magistrado Ramos, que concuerda con una parte de la sentencia y hace en ese sentido decisión, más los votos singulares de los otros 3 magistrados, van a ser colgados en la página web del tribunal el día viernes de esta semana. Se va a notificar a las partes y se va a remitir el oficio a
autoridad competente. Algunos podrían decir entonces que eran esta información que se escuchaba desde hacía ya un par de semanas de que el señor Carlos Ramos estaba primero en contra de la libertad de Keiko Fujimori y de pronto nadie sabe por qué, se le atribuye a muchas cosas, decidió cambiar de decisión, porque ha sido básicamente él el que ha hecho que la balanza se incline hacia un lado. Bueno, yo no puedo, como usted comprenderá, revelar los secretos y lo tratado en el debate interno, porque hay un artículo del reglamento normativo que nos obliga a guardar reserva de lo tratado en el ejercicio de la función jurisdiccional, inclusive bajo causal de vacancia. Y yo por eso soy muy cuidadoso en eso, pero yo pienso, hablando en términos generales, que el doctor Ramos siempre ha sido muy coherente en su posición. Eso sí le puedo comentar. No he observado lo que usted señala. La afectación a la que usted se refiere, a la que ahora ha concluido el Tribunal Constitucional, que se ha afectado la libertad personal de la señora Fujimori cuando se le dicta la prisión preventiva, imagino que tiene que ver con la calidad de las consideraciones sobre el riesgo procesal. Claro. Sobre si había riesgo de fuga u obstrucción de justicia. Y tiene que ver además con una lógica que debe imperar en el análisis tanto del pedido que hace el Ministerio Público como de la decisión que adopta el Poder Judicial. Porque cuando hablamos de afectación de la libertad personal, hablamos de una medida extrema que es la última aplicable. Nosotros decimos la última ratio. Antes el juez y el fiscal deben ver otro tipo de medidas que, sin ser tan duras, garanticen que se cumpla el objetivo de la justicia. Y en este sentido hemos invocado una serie de posiciones que están en documentos internacionales. Por ejemplo, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, hay otro informe del 2017, y ambos enfatizan lo siguiente: la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo y abusivo que se viene dando en los países de la región, no solamente en el Perú, de esta figura de la prisión preventiva. Y además recomienda a la Comisión Interamericana una serie de medidas. Y dice lo siguiente, no lo digo yo: el uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva es una muestra del fracaso de la administración de justicia en los países de la región. Porque no se trata de que usted detenga a la persona para recién ponerse a investigar, privarla de su libertad un tiempo determinado y luego haga recién la denuncia. Se trata de que se investigue primero, se llegue a la convicción de que hay elementos sustentados y de graves para hacer la denuncia, y recién hacer la denuncia y ahí adoptar las medidas. Pero no podemos tratar a la libertad como si fuera un bien materia de un embargo preventivo. O sea, usted está diciendo que las detenciones o las prisiones preventivas deberían darse, si es que así fuera el caso, en las acusaciones del Ministerio Público al Poder Judicial y no durante las investigaciones preliminares. Podrían darse vía medida cautelar, pero como última ratio, como último recurso. No olvidemos que esta figura de la prisión preventiva fue inicialmente concebida para delitos de máxima gravedad. Por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, o lavado de activos, terrorismo, etcétera. Como es el caso, digamos, ese es el sustento de la Fiscalía. Y le pregunto, porque, digamos, el trabajo, la base del Ministerio Público, del equipo especial, era, primero, enmarcar, ¿no es cierto?, cada uno de estos casos de corrupción relacionados a partidos políticos en lo que corresponde a organización criminal, que le daba facultades al Ministerio Público, por ejemplo, para esto, ¿no? Meter a las personas a la cárcel por estas causales, mientras duran las investigaciones, incluso en la etapa preliminar. Y entonces, por eso yo decía, de repente usted está diciendo que esto no es lo más importante o que no debería darse, de alguna manera yendo en contra al trabajo que están haciendo los fiscales. Yo creo que hay que analizar caso por caso. Creo además que el Ministerio Público puede solicitar lo que considere conveniente en aras de la defensa de la posición del Ministerio, que es la defensa de la sociedad y el ejercicio de la titularidad de la acción penal pública. En eso no hay cuestionamiento, pero el juez que se encarga de conocer el pedido de prisión preventiva y los jueces que conocen después deben ser conscientes que son jueces de garantía de derechos. No son jueces que tienen un carácter inquisitivo y persecutorio. Entonces, deben limitar el ejercicio de la prisión preventiva a aquellos casos estrictamente necesarios en donde no haya otra medida a adoptar que
garantice los fines de la denuncia del Ministerio Público. Y lo que está pasando, y eso sí yo lo observo en el país y hablo a título personal, es que con la prisión preventiva, si es que no se solicita con el debido cuidado, se da la idea frente al imaginario popular, frente a la sociedad, como que estamos frente a una persona condenada. Y cuando ello no es así, es una persona investigada que luego será denunciada, luego procesada, luego condenada. Y la Constitución dice, toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Y entonces uno se pregunta, ¿este derecho es solamente un derecho que tiene la persona o es a su vez una obligación que tienen todos respecto a ella de respetar su presunción de inocencia? Y el fiscal está en el imperativo de romper la presunción de inocencia, de derrotarla para estar habilitado a pedir una prisión preventiva previa demostración de que existen suficientes elementos contundentes que ameritan la situación excepcionalísima de la prisión preventiva. ¿Los jueces se han dejado presionar? Yo no quiero llegar a ese punto, yo respeto mucho al Poder Judicial y siempre lo he dicho, pero analizando caso por caso hay que determinar si se actuó en el marco de la Constitución o no. Por lo demás, yo quisiera apuntar lo siguiente, la clave de la lucha contra la corrupción es que sea una lucha constitucionalizada. Por eso siempre digo, tenemos que darnos un baño de constitucionalidad. No se trata simplemente de que yo denuncio, meto presa a la gente y doy la imagen de que soy muy eficiente. Y mientras tanto tomo todo el tiempo que quiera para después denunciar. Se trata de hacer las cosas bien para evitar estas situaciones a posteriori. Que un tribunal constitucional anule todo porque no se respetaron los parámetros. El debido proceso. Así es. Una de las posiciones que no alcanzó suficiente mayoría en general, fue la de que se sancionara al juez Concepción Caraguaño. Eso quiere decir que en parte del tribunal había la percepción esta que usted transmite de que a veces hay jueces que persiguen. Sí, bueno, hay 3 votos que acompañan la posición de que se ponga en conocimiento de la OJMA y se recomiende al juez que ciña su accionar a los parámetros constitucionales y convencionales de prisión preventiva. Eso quiere decir que a juicio de esos 3 votos no se había ceñido. Así es. Y de otro lado, hay un artículo, que es el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente: si al concluir el proceso, ya sea habeas corpus o amparo, se ha identificado al responsable de la agresión, se tomarán las medidas respectivas. Entonces, esto tiene un sustento en el propio Código Procesal Constitucional. Y habrá que ver después si fruto de esta decisión se deriva esto en una investigación, porque no necesariamente en un proceso, cuando se declara fundada, debe disponerse la investigación. Eso para algunos se decanta, se desprende del propio hecho de haber declarado fundada la demanda en un extremo, y sobre todo cuando quien actuó fue un juez que por mandato constitucional y legal debía conocer a plenitud el derecho y sus obligaciones, porque ejerce un cargo público y el desconocimiento es inexcusable. Si nos permite, doctor, mientras estamos conversando, tenemos también en pantalla imágenes de lo que está sucediendo en las calles, porque usted habla de imparcialidad, pero hay algunos que no creen eso, ¿no es cierto? Y además se ha convocado a una marcha, y vemos que ahí ya hay algunos problemas. Lamentablemente se ha convocado una marcha contra lo que sería en los próximos días la liberación de Keiko Fujimori luego de este fallo del Tribunal Constitucional. No sé si nuestra compañera Marian Jauregui está en el lugar para que nos informe por lo menos en qué lugar se encuentran, para advertir también a los conductores, ya que ha sido un día bastante caótico del tránsito y de mucho tráfico. De repente podríamos ayudar a las personas que van a ir por esta zona en el Cercado de Lima. Si nos permite unos segundos. Marian, ¿nos escuchas? Ya. ¿Hola? Hola, sí. ¿Dónde se encuentra la marcha? Noches. ¿Qué tal? Bueno, estamos ahora a unos pasos de la Plaza San Martín. Me van a disculpar, tengo el brazo, me ha caído una piedra en el brazo, la verdad es que estoy todavía recuperándome. No te preocupes, ¿pero estás bien? Estamos a unos pasos. ¿Estás bien? ¿Tienes que ser atendida de repente, María? Sí, solo... No, solo dolorida, pero
La policía les está cerrando el paso aquí en la avenida Piérola y es en este momento en que se han producido estos enfrentamientos. Han estado lanzando piedras y algunas botellas con líquidos que en algunos casos han sido orines, que hemos podido ver que le han caído a algunos policías. Y siguen intentando empujar para poder pasar por la avenida Piérola. El recorrido que quieren hacer es llegar a Palacio de Justicia y luego al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta marcha no cuenta con permiso. Entonces, la policía los tiene aquí retenidos. Sin embargo, de minutos en minutos se produce este forcejeo. Lo que podemos observar es que hay muchas banderas de Nuevo Perú y de Frente Amplio, ¿no? Hay un gran movimiento de banderas políticas, las que se están alzando sobre todo en la parte de adelante. Ciudadanos de a pie no hemos podido conversar con muchos, básicamente todos son pertenecientes a estos movimientos políticos, pero muy bien. Hay una importante reunión de personas aquí cerca de la Plaza San Martín. Sí, claro, lo más organizado, ¿no? Porque para hacer esto tan rápido tendría que ser así. Muy bien, María, bueno, cuídate por favor y estamos al tanto de cualquier problema que esperamos no sea así, se dé aquí en la marcha. Muchas gracias. ¿Se refería usted a este tipo de presión? No se refería. Para mí el derecho a la protesta, a salir a las calles para expresar una posición, es un derecho constitucional. Pero que ejerce una presión de cualquier forma. Que ejerce una presión, sí. Pero esa presión muchas veces deriva de otro tipo de presiones y de ciertas actitudes, de mi punto de vista, no muy responsables, que siembran en la colectividad ideas equivocadas y dan imágenes que no corresponden a la realidad. Porque yo estoy convencido que muchas de las personas que están participando en esta marcha piensan que el tribunal ha absuelto a Keiko y piensan que la señora Keiko ya está condenada, lo cual no es exacto y ustedes lo entienden perfectamente. Entonces, si hubiese una actitud más responsable de ciertos personajes encargados de llegar a las grandes mayorías y plantearan las cosas como son, una prisión preventiva es simplemente una detención de la persona que está sujeta a una investigación para recién después denunciar, procesar y eventualmente puede lograrse al final o una condena o una absolución. Eso tiene que quedar claro, pero mientras las personas piensen que porque detienen a alguien ya está condenada y ya no hay nada que hacer, se está actuando en un nivel de error. Los que sí entienden, digamos, qué significa la prisión preventiva y lo que significa el fallo del Tribunal Constitucional también dicen que ahora que Keiko Fujimori está fuera, va a poder ejercer con mayor contundencia esta obstrucción que era la que acusaba, ¿no es cierto?, los fiscales y que, a decir de los jueces en el Poder Judicial, pues efectivamente era un peligro y por eso debía estar ella en la cárcel. Bueno, esa es una posición muy respetable. Simplemente yo tengo que decir que nosotros no hemos dicho que no se investigue a la señora Keiko. A la señora Keiko se le sigue una investigación y debe cumplirse. Tampoco hemos dicho de que no se pueda... Políticamente no va a tener ella las herramientas. Tampoco hemos dicho que no se pueda volver a pedir la prisión preventiva, si es que el fiscal determina que hay unos nuevos elementos de convicción que lo lleven a esa conclusión. Simplemente hemos dicho que de lo analizado hasta ahora, observamos que no se dan los suficientes elementos para esa decisión. Y específicamente hemos concordado que hay afectación a la libertad personal, porque hemos visto que no se dan, vuelvo a repetir, los elementos que ameritan una medida de tal naturaleza. O sea que más adelante, digamos, cuando las declaraciones de Jorge Yoshiyama, sobrino, ¿no?, pudiera entrar, digamos, ya en evaluación por parte del Poder Judicial para un pedido más adelante de prisión preventiva, es como empezar de cero para ustedes y ustedes no estarían en contra si esto llegara finalmente al Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que de lo actuado hasta acá ha sido revisado por el tribunal y hemos observado que se ha afectado la libertad personal. Las declaraciones del señor Yoshiyama se han producido después. El tribunal las ha pedido y las ha tenido a la vista, pero no las ha considerado por ser una prueba posterior. Bueno. Si el expediente vuelve a primera instancia
y el fiscal demuestra que con nuevos elementos de convicción hay una situación que amerita un pedido de tal naturaleza, lo puede formular y el juez tendrá que resolver. Pero simplemente la situación es invocar a que estos pedidos y estas decisiones se hagan en el marco de la Constitución y siguiendo lo que el Tribunal Constitucional ha establecido ya en varias sentencias anteriores. Sí. Y además la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué, si tenían claro que era un elemento que apareció posteriormente, pidieron la declaración del señor Jorge Yoshiyama para tenerla a la vista, si no la iban a incorporar, digamos, al razonamiento? Por la amplitud con que actúa el Tribunal Constitucional. No olvidemos que en este caso el procurador que defiende al Poder Judicial solicitó que se tuviera a la vista estas manifestaciones o estas declaraciones. Pero tener a la vista se entiende como, digamos, una premisa para incorporar eso al razonamiento, y ¿no? También uno de los magistrados consideró que era conveniente solicitarla y eso se cumplió. Yo como ponente accedí, me pareció que era una demostración de una mayor amplitud. Hemos leído esas manifestaciones y consideramos que no corresponde incorporarlas porque lo que hemos analizado es ya una etapa superada, que es cómo el proceso se desarrolló desde primera instancia, segunda instancia hasta la Corte Suprema. Lo otro es posterior. Sí. Y no hemos entrado a tallar en ese tema. ¿Irá a la reelección en el Tribunal Constitucional? Yo en lo particular no iré a la reelección. Yo cumplo este mes de diciembre 2 años de presidente del Tribunal Constitucional. Me he sentido muy honrado de haber sido electo y haber ejercido esta representación. Me ha tocado un periodo difícil con una serie de coyunturas muy complicadas que las he tratado de sortear en la mejor forma posible, pero yo como demócrata creo en la alternancia. Yo creo que debe haber un cambio. En lo particular yo tengo ya una opción que la puedo decir abiertamente, es por el doctor Ferrero, que es el único magistrado que tiene mandato vigente, pero también entiendo que todos los magistrados, en tanto no seamos cambiados, mantenemos todos nuestros derechos expeditos y podría otro magistrado postular y bueno, ya veremos el 2, pero en lo particular yo creo que ya para mí esta etapa terminó. Suficiente. Y la demanda competencial también ya se ha dado una fecha para... El 4 de diciembre, ¿no? Sí, le agradezco mucho la pregunta. Efectivamente, como el Poder Ejecutivo contestó antes de los 30 días, inmediatamente hemos tenido por contestada la demanda y hemos señalado para que haya vista de la causa. Nosotros tenemos este viernes en Arequipa vista de la causa y normalmente los procesos de garantía como son los procesos de inconstitucionalidad y competenciales se ven en Arequipa, pero ya no hay tiempo de incorporar esta causa el 29. Entonces hemos habilitado un día especial que es el miércoles 4 de la próxima semana para ver esta causa en Lima, por excepción en Lima, y poder resolver lo antes posible, porque estamos en una coyuntura en que tenemos una elección ad portas, etcétera. ¿Y este adelanto? Entre que ven la causa y resuelven, ¿cuánto tiempo media más o menos? ¿Se ha adelantado esto? Mire, normalmente entre que se ve y se resuelve son 30 días hábiles, pero el tribunal puede resolver muy rápidamente. Y en lo particular yo creería que cuanto más rápido resuelve el tribunal, mejor, para dejar aclaradas todas las dudas y que la cosa ya continúe sin esa situación. O sea, tienen ganas de seguir teniendo problemas ahí en el tribunal. Mire, digo, porque con lo que dice pareciera esto que va a haber una respuesta a favor del Congreso, en contra del Congreso, a favor del señor Vizcarra, en contra del señor Vizcarra, antes del 26 de enero. Podría ser, porque si esto se ve el 4, podría ser que nos pongamos de acuerdo los magistrados en resolver esto antes del 14, porque luego hay un receso y por lo tanto podríamos sacarlo antes, o podría ser la primera semana de enero. En lo particular yo soy partidario de sacarlo lo más rápido posible para despejar todas dudas y que el tema ya se desarrolle sin esa posibilidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable.